Lluvias, lluvias de bendiciones. Estamos llenos de lluvias, lluvias de bendiciones. Este día tan hermoso, 23 de febrero de 2026, estamos en la primera semana del tiempo ordinario. Ven, Espíritu Santo, verdadero y poderoso, que siempre me llena y me da lo que necesito para vivir como Dios quiere. Y como nos dice la primera lectura de hoy, en Levítico capítulo 19, del 1 al 2, del 11 al 13, nos muestra un poco cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Nos dice: Yahvé dijo a Moisés: di a la comunidad de los israelitas, sé santos, porque yo, Yahvé, vuestro Dios, soy santo. No claramente se lo dice el Señor a cada uno de la comunidad, sino que por medio de Moisés como autoridad es quien se lo dice a la comunidad. Por eso nosotros creemos en la autoridad de la iglesia, la autoridad del Papa y los obispos, porque por medio de Moisés toda la comunidad entendió que Dios quería que ellos fueran santos. Y nosotros por medio de la iglesia creemos que Dios quiere que seamos santos. Y como desde el versículo 11 en adelante nos los dice: no hurtaréis, que significa no robarás. No mentiréis, que significa no puede mentir esta cosa pequeña o grande, sino que no dirá ninguna mentira. No os engañaréis unos a otros. No juraréis en falso en el nombre, profanarás el nombre de Dios. No puedes juzgáis nunca el nombre de Dios en falsos. No oprimirás a tu prójimo, no lo explotarás. El salario del jornalero no pasará la noche contigo hasta la mañana siguiente. No explotarás a tu prójimo. Claro, ¿qué significa? Pagarle cuando es debido. No maldecirás a un mudo, ni pondrás tropiezo a un ciego, sino que serás respetuoso con Dios, yo Yahvé. Lo que está diciendo Dios es, cuando habla de un mudo y de un ciego, es de las personas que verdaderamente no son hábiles. ¿Y qué pasa con esas personas que no son hábiles? Se vive burlando el mundo entero. Con aquellas personas que tienen debilidad a la droga o debilidad a un vicio, ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con muchos de ellos? Que muchos de ellos se viven burlando de ellos y haciendo chistes con ellos. Cuidado, tiene que ser respetuoso con todos. Siendo juez, no hagas injusticia, ni por favorecer al pobre, ni por miramientos hacia el grande. Juzgarás con justicia a tu prójimo. Cuando vas a juzgar con tu prójimo, no tiene que ver si es pobre o es rico. Tiene que juzgarlo con la verdad. No andes difamando entre los tuyos. No demandes contra la vida de tu prójimo. Yo Yahvé. Nadie odie de corazón a su hermano, pero corrige a tu prójimo para que no castigue con tu pecado por su causa. No te vengues ni guardes rencor a tus paisanos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor lo dice claro: no odia a tu prójimo, ni tampoco lo vengue, ni tenga rencor, pero corrígelo, porque si no lo corrige, ese pecado que tú no le corriges, entonces tú cargas con él. Que así sea. Que Dios nos ayude a vivir santo como dice Dios, no como nosotros queremos, ni como se nos hace más fácil, como dice Dios. Que así sea. Leemos, gracias a Dios, Mateo capítulo 25 del 31 al 46, para vivir el amor de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces serán consagrados delante de él todas las naciones,
Y él irá separando a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a sus cabritos a la izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vististeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Entonces los justos les responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forasteros y te acogimos, o desnudo y te vestimos? Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? El rey les dirá: os aseguro que cuando hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado por el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me diste y no me acogisteis, anduve desnudo y no me vestiste, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirá también a esto: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces les responderá: os aseguro que cuando dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, dame la gracia que necesito para creer que el infierno existe. No es porque claramente Dios quiere que yo vaya a Él, sino que cuando rechazo a Dios, me gano yo mismo el infierno. Dame la gracia, Señor, para no rechazar a Cristo. Que así sea. Vemos como claro nos lo dice el Evangelio. Hay tres citas que tenemos que situar. Vemos claramente en el versículo 34, donde dice el Señor: entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Pero también nos dice el versículo 41. Entonces se dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Dios lo está hablando claro. Claro, esto no significa que yo me voy a poner sin Dios a ayudar a mi prójimo, a visitarlo, a hacer todas esas cosas. Está diciendo que unido a Él, porque a quien yo voy a ver en esas personas necesitadas es a Cristo. A quien yo le voy a servir a esa persona necesitada es a Cristo. Por gracia de Dios, Dios me manda a hacer. Por eso, mucha gente interpreta que cuando dice preparado para el diablo y sus ángeles, está hablando que claramente son el diablo y sus ángeles que están en el fuego eterno, y los que vayan al infierno o a ese tiempo del infierno, que van a ir por un tiempo y luego ya no van a estar ahí. No, Dios dice que para siempre. Eso quiere decir que nuestra alma es eterna, y depende de lo que tú decidas, depende de lo que va a decidir la vida de nosotros. Porque dice el versículo 46: e irán esto a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Que Dios nos bendiga.